Bueno chicos, bienvenidos al canal. Espero que estáis teniendo una buena tarde de sábado. Y gracias a, bueno, lo he puesto ya en el chat, pero gracias a Blink Neptune que acaba de seguir el canal mientras estaba cargando, mientras estaba la introducción, ¿no? Y demás. Em, lo que sí me gustaría es que me dijerais si se me escucha bien, si no se me escucha bien. Y ahora después, cuando ya presente al invitado, pues también lo mismo, que me vayáis dando referencias por el chat para comprobar que están arreglados los problemas de sonido que tuve ayer. Lo dicho, como dice el título, la increíble historia del tren. Se escucha perfecto. Muchas gracias, Paul. Em, lo dicho, la increíble historia del tren. Bueno, vamos a hacer. Si ya visteis el otro directo que hice con el invitado, bueno, que puedo decir su nombre, ahora después ya, ahora pasaré a presentároslo, con Edgardo Berg de Carsa a la Carta. Si ya escuchasteis, si ya visteis el otro directo, hicimos un repaso general con todo para explicar un poco qué significó la revolución industrial. Y bueno, el de hoy, para mí personalmente, era un directo que necesitábamos hacer, porque la revolución industrial significó mucho, ¿no? Como su propio nombre indica, para la revolución de todos los procesos industriales y de la forma de entender, ¿no? Realmente, porque fue todo un movimiento también, no solo técnico, sino también social y cultural. Y el tema es que se quedaba para mí un poco incompleto porque con la revolución industrial vino también un cambio del paradigma en el transporte, además una cosa bárbara. Y de hecho lo tocamos un poco por encima con el tema de las primeras locomotoras de vapor y demás. Entonces hoy nos vamos a centrar ya nos vamos a centrar ya pues en esos menesteres, ¿no? En el tren propiamente dicho y en toda esa historia. Y para ello me he traído bueno, al que considero un buen amigo, el profesor Edgardo Berg. Edgar, muy buenas tardes y bienvenido al canal y nada, espero que la cosa esté bien por allí por Argentina. Hola, Quiero, ¿cómo estás? A los chicos, a la gente que nos está mirando, les mando un gran abrazo, un gran saludo. Sí, por acá está bien entrando en otoño y viendo cómo se reman otras situaciones tecnológicas, pero bueno. Así que sí, no, yo lo que te quiero agradecer es por este desafío que me propusiste con el tren, porque me hiciste descubrir un mundo que yo no sabía que existía. ¿Viste como las cajas rusas o como las mamushkas que sacas una cosa y aparece otra y otra y otra y otra y otra? Y vas descubriendo un montón de cosas que decís, wow, no tenía idea. Sí, hombre, a ver, yo tampoco es que lo conozca profundamente, pero sí he podido leer algunos libros que tengo y he podido ver también documentales y la verdad es que es un mundo que merece mucho la pena transitar, ¿no? Por esa historia del tren. Así que, bueno, pues si quieres ya, sin más dilación ni más preámbulo, pues pasamos ya directamente. Y ya Largamos. tienes la primera foto cargada, Edgar, así que todo tuyo. Bien, pero para empezar no puedo empezar por la revolución industrial, me tengo que ir 2000 años antes de Jesucristo. Y este es un tema, como fue la revolución industrial, que fue un tema económico, el tema del tren, la historia es un tema económico realmente. Yo lo tengo que enfocar desde ese lado porque ahí se van a, vamos a comprender por qué se dieron muchas de las cosas que se terminaron dando. Y para eso nos vamos a ir mentalmente, ya que no tenemos el túnel del tiempo, no tenemos la máquina de volver al futuro, no podemos programarlo, absolutamente no podemos hacer nada. Podemos irnos a Egipto o a Babilonia, a Grecia, esas civilizaciones, allá 2000 años antes de Cristo, como lo había dicho, donde obviamente, como en toda sociedad, había que transportar personas y mercancías y mercaderías. Bien, los ingenieros de esa época, rudimentarios ingenieros, se dieron cuenta que si ellos transportaban las mercaderías en carro, pero los carros seguían vamos a decir, una guía y los caballos no los llevaban por donde querían, había un menor desgaste en la energía que proponían los caballos para hacer ese transporte. A menor energía, mayor cantidad de viajes o viajes más largos o con mayor cantidad de carga. Entonces,
¿qué decidieron hacer? Decidieron hacer justamente una especie de huellas llamadas caminos de carreteras. Y ahí sí te voy a pedir la primera imagen. Bueno, la tenemos ya precargada, así que... Bien, sí, sí, no hay apuro, no hay apuro. Porque esta primera imagen va a ser el primer movimiento. Si bien nadie pensaba en el tren, nadie pensaba en que iba a aparecer James Watt, nadie pensaba que iba a pasar 2000 años más tarde, no se preocupaban y tenían una vida más simple que la nuestra. Entonces, voy a anticipar, esta imagen es una imagen que se encuentra en Grecia, en el Istmo de Corinto. Un segundo. Sí, le voy a poner. La segunda imagen, ¿no? La 001. Ah, la 001, perdón, perdón. Sí, Entonces sí, entonces era la que tenía yo cargada, ¿no? sí. Esta que se ve con nieve o se ve así Yo no veo como... nada acá, por eso yo acá no la veo. Si la tenés y me Los... está mostrando, me decís ok y yo ya yo me acuerdo, si no tengo problema. Sí, me están diciendo que se me escucha un poco bajo. Voy a intentar a ver si lo puedo solucionar. Mm. Eh, ¿Dónde estaba esto? Un segundito. Sí, sí, por favor. Vamos a ver. Me lo he subido un poco más, mi volumen. A ver si me lo dicen. La primera imagen, la 001, ¿verdad? Sí, Vale, voy a comprobar a ver ahí si... está, ahí Va, está. ya la ves, ¿no? Vale, vale, Sí, vale. ya, acá, ya la tengo. Vale, de acuerdo, de acuerdo. Bien. Entonces, acá lo que podemos ver justamente son estas dos huellas que se pueden ver en la nieve, que es el primer camino de carretera, es uno de los primeros caminos de carretera. Poníamos el carro, la rueda la encajábamos ahí, el caballo o el toro o el buey no tenía para dónde ir, más allá de ir para adelante, y con esto ahorrábamos energía del caballo o del animal de carga y lo usábamos, lo trabajábamos, hacíamos que haga más viajes o en su defecto le poníamos más carga. Mayor cantidad de cargas, me ahorraba mayor cantidad de plata porque podía vender más. Pasa un montón de historia, termina la Edad Antigua, se cae Roma, empieza la Edad Media, con todo lo que tenemos, y nos vamos a encontrar que algo para el estilo sigue surgiendo en Inglaterra a finales del siglo XVIII. ¿Por qué razón? Recordemos que a finales del siglo XVIII empieza la revolución industrial. Como habíamos visto en la charla anterior, Inglaterra es una isla de carbón, o sea, la materia prima para generar la energía está en Inglaterra. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que sacarla bajo la tierra. Entonces, en vez de tener estas huellas rudimentarias, ya tenían una especie de primitivos rieles. Te voy a pedir que me muestres la imagen número 2. Ahora mismo. Vamos para allá. Sí, 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 no hay problema. La imagen ya la tengo cargada, ya lo que tarde Sí, en llegar al no hay directo. problema. No hay problema. Ahí está. Entonces acá podemos ver justamente a un minero con el caballo, como habíamos hablado antes, y cómo estaba extrayendo con un solo vagón, este vagón justamente sobre esos rieles primitivos, el carbón de las minas. Obviamente no era un trabajo demasiado salubre ni para el pobre minero ni para el caballo. Inclusive si uno puede ver la imagen del minero que está tirado hacia adelante porque la altura de la mina no era del todo apropiada para las cervicales del muchacho. Sí, hay que recordar, Sí. Edgar, en este aspecto que utilizar puntales más cortos también da algo más de rigidez a una estructura. Entonces, digamos, Claro. dentro de las precarias medidas de seguridad o casi nulas, era recomendable no hacer muy altas esas pasarelas Sí. para precisamente intentar sujetar un poco la cosa. Y algo se puede ver, como hablamos recién, de que un caballo podía llevar más allá de un carro con la imagen número 3. Vamos a pasar. Ahí está. ¿Sí? Ahí la tiene. Ahí vamos. Bueno, acá vemos el caballo sobre los rieles saliendo de una mina y yo puedo contar por lo menos en 8 o 9 carros. Si bien están vacíos, pero son 8 o 9 carros transportados por un solo caballo. Sí, Imagínense que... una curiosidad que quería comentar.
hablamos ya de los caballos de potencia en el anterior directo, creo recordar. Eh, que no confunda la gente un caballo de potencia con la potencia que da un caballo. Un caballo da bastante más potencia de ese caballo, ¿no? O sea, un caballo tiene Sí. más potencia. No recuerdo la cifra, la tendría que buscar, pero creo que se llegó a medir, no recuerdo bien si eran 10 caballos o 12 caballos, algo de eso. Puede ser, puede ser. Eso, tengo que hacer los deberes. Para- No, era Bien, simple curiosidad, Edgar. Nada más. bien, entonces, para alegría de los caballos, justamente, y tuvimos la charla anterior con la revolución industrial, con lo cual los caballos ya se empezaban a poner más contentos, no tenían que tener que arrastrar tanto peso. Y para 1774, 1775 tuvimos a nuestro James Watt con su descubrimiento. Pero como buen escocés que era, desde que los escoceses están muy apegados a tener bastante poder económico y no largarlo, lo dijo Jackie Stewart, no lo dije yo, así que estoy perdonado. Estoy perdonado. ¿Qué hizo James Watt cuando tuvo su máquina a vapor mejorada de la Newcomen? Fue corriendo a donde se hacen los registros y la registró a su nombre. Esta es la máquina de James Watt, o sea, es mi máquina. Nadie la puede usufructuar por 25 años. Con lo cual, evidentemente, no había razón para mejorarla ni para trabajar sobre ella. Si yo no puedo mejorarla, porque tengo que estar pagando. Entonces todos estaban esperando que llegue 1800 para que se le termine los derechos y poder empezar a trabajar. Llega a 1800 y todo el mundo contento porque iban a poder empezar a trabajar sobre la máquina a vapor de Watt sin tener que pagarle a Watt para usar su máquina. Habíamos hablado que empezábamos por un tema comercial y de dinero y acá estamos plenamente. Pero en 1799 el hijo de un baronet que había caído en desgracia, que tenía, por su particularidad, era inventor, era mecánico, decidió ver si podía usar otro medio de impulsión que no sea la máquina a vapor. Entonces su idea fue, si yo agarro y comprimo el aire, lo comprimo, lo comprimo, lo comprimo, y en algún momento lo suelto, eso a mí me da una energía inicial que me puede llevar a ayudar a hacer algún transporte. Lo empezó a trabajar y vamos a ver con qué lo va a probar. Este muchacho se llamaba George Medhurst. No lo conocemos, pasó a la historia por esto nada más. Pero lo que dijo es, si yo pongo esto, utilizo diferentes presiones de aire, esto puede impulsar un vehículo hacia adelante. Y ahí te voy a pedir la imagen número 4. Ahí la tengo cargada. Sí. Cuando te llegue. No hay apuro. Ahí está. Vemos este principio de tren. Ya tenemos las vías y yo no sé si se puede notar por debajo que hay un caño. Se puede ver debajo de esa primitiva locomotora Sí. una especie de carro con 4 ruedas y atrás están los vagones. Bueno, por ahí se impulsaba este aire comprimido, que también iba a ser utilizado para otras cosas. Y por ejemplo, hoy por hoy se utiliza, yo no sé si en España, acá en Mar del Plata sí, cuando uno va a ciertos supermercados y la cajera tiene X cantidad de plata, la mete en un tubito, le mete el tubito, cierra la tapa y la Te lo, bolsita sale, te vaya a lo, saber para dónde. te lo iba a decir ahora mismo. Eso en los Mercadona aquí, que es una cadena de supermercados muy famosa en España, lo he visto yo muchas veces. Y me imagino que José Tellaeche, que está en el chat, los Eroski de allí del norte, del País Vasco, seguramente también tengan algún tipo de sistema parecido. Bien, bueno, entonces, para todo eso, tenemos que agradecerle a nuestro amigo George que había inventado esto. Pero George no fue tan precavido como James y él no lo patentó. Entonces, bueno, obviamente las ganancias no las tenía. Y si me
¿Puedes pasar la foto número Por 5? cierto, Edgar, antes de Sí, pasar a la siguiente foto, sí, este sistema, aunque no es exactamente igual, ¿no? Porque hay pequeñas diferencias en las plataformas que se utilizan en los portaaviones para lanzar a los aviones, la famosa sí, catapulta. Las catapultas de sí, vapor funcionan de una manera parecida a este sistema. Tenemos también un émbolo donde, con un calderín donde se tiene una presión de vapor X y se libera en el momento en el que necesitamos hacer correr un carro, el cual sí. va a tirar del avión y va a hacer que el avión alcance la velocidad crucero necesaria para poder volar en una pista muy corta, porque los portaaviones tienen pistas que son sumamente cortas, claro. Claro. Se hubiera Bueno, llenado de plata este chico. pobre hombre que no lo patentó. No lo pasé. Bueno, pues ahí tienes la foto y Ahí ya. van. Bueno, acá lo que vemos es el corte de ese primer vehículo que vimos recién, impulsado con las diferencias en la presión de aire, que se llama ferrocarril atmosférico. ¿Por qué también se pensó en esto? Hay una idea bastante interesante detrás de esto, es porque la locomotora no tenía que gastar, vamos a decir, energía en transportar ni el combustible ni el motor. Porque si viene por afuera, esa potencia se puede utilizar para mayor cantidad de carga. La idea no era errónea, la idea estaba bien. No la llegaron a perfeccionar como se podría o la tecnología les hubiera permitido. Pero desde un punto de vista, sacando peso de combustible, que era en este momento el carbón, y la máquina a vapor del tren, bueno, yo aligero mucho y ese peso lo puedo redistribuir en mayor cantidad de carga. Por eso tenemos acá todo este corte esquemático. No sé si querés explicar algo más de esto que, desde el punto de vista de ingeniería, te hago el pase de pelota. Bueno, lo que se ve un esquema corte, efectivamente se ve ese tubo que se veía en la imagen anterior, está en la imagen esta se ve a la izquierda abajo y pues básicamente como bien has explicado antes un sistema de impulsión por diferencia de presiones, un tubo en el que se acumula presión y se va impulsando la máquina mediante el uso de, como he dicho antes en el portaaviones es un carro que se coloca, ¿no? Y tira de la rueda delantera del avión. Y en este caso concreto, pues también una especie, ¿no? de patín o podríamos llamarlo así, que se coloca de manera que el aire lo va empujando, va tirando de la misma manera. Yo lo que veo aquí, el problema es las presiones con las que trabajas. Al final estás muy limitado en neumática porque por mucho que pudiera subir la presión, como mucho puedes subir en torno a los 10, 12 bares de presión. Y eso ya estamos hablando de presiones muy altas para una neumática, pero claro, para arrastrar un tren, pues sobre todo, vale, si es solo para demostración y con fines científicos, pues de acuerdo, pero comercialmente no tenía mucha salida este sistema. Al final, pues la idea, como tú dices, era muy buena. Si yo quito el tender es el vagón donde va el carbón, es la que acompaña a la locomotora. Si yo quito el tender de donde va el combustible oye, pues estoy quitando un peso, me estoy ahorrando también un dinero de transporte de ese combustible. Pero claro, necesito un sistema que me proporcione mucha más potencia de la que me proporciona este sistema. Y viste que estamos hablando de los supermercados y de la famosa bolsita. Bueno, también se utilizaba para la parte de correos. Y si Es vamos verdad. a la número 6, vamos a ver una publicidad que se hizo con este sistema. Ahí está, va para allá. Sí. De momento veo que no me escriben en el chat, así que el audio debe de estar escuchándose por lo menos meridianamente bien. Bien, y acá no hago publicidad de cigarrillos, eso está prohibido por la ley, tanto porque hace mal, eh, pero está muy interesante los carros, cómo transportaban justamente los cigarros o los paquetes de cigarrillos a través de bolsas con el sistema neumático. Realmente interesante, como dijimos, para los portaaviones, los supermercados y un montón de otros usos
no precisamente para el que se lo pensó originalmente. Sí, sí, Bueno, les vino muy bien. primero bárbaro. Entonces, seguimos con ya el sistema, por ahora el sistema atmosférico no nos sirve, y tenemos la máquina de Watt. Entonces, como habíamos hablado la otra vez, nuestro amigo George Stephenson hizo la rocket y los americanos dijeron, wow, esta es nuestra respuesta. Nosotros con esto podemos empezar a pensar a unir todo lo que es el enorme territorio de Estados Unidos. Y obviamente exportaron de Inglaterra a Estados Unidos estas máquinas Rocket. Y a partir de este momento de la charla, vamos a estar saltando entre Estados Unidos, Inglaterra y Alemania. Vamos a hacer una triangulación en prácticamente toda la charla. Porque la idea de ellos era, justamente a través del tren, empezar a civilizar las fronteras occidentales. Una visión de ese momento, obviamente no la visión de este momento que tenemos hoy en día, pero ellos querían conquistar todo este territorio inmenso de los Estados Unidos. Y de ahí te voy a pedir la número 7. Un segundito, ¿Sí? que vamos para allá. Por cierto, diseños que me encantan estos primeros diseños por su sencillez. Bien, y los americanos, allá para el fin de 1829, tuvieron su Stourbridge Lion, que como veremos es como la Rocket, por ahí con un techito y un carrito detrás. Pero bueno, fue teóricamente el primer tren que tuvieron los americanos, obviamente con patente británica. La 008 va a ser un homenaje que le hicieron en 1987 a la Stourbridge Lion. El paso de imagen, ¿no? Sí, sí, la 008, por favor. Sí. Ahí está. Por cierto, fijaos, estos primeros diseños, esas chimeneas que Está bueno. tienen de salida, que no es ninguna exageración en el dibujo, que las locomotoras tenían esas chimeneas con esos tubos tan largos y tan grandes. Bueno, acá en lo que es el sobre, con el dibujo de frente de perspectiva, se puede ver lo largo de la chimenea, Sí, sí, sí. en referencia con el resto de la locomotora. Sí, eran calderas muy pequeñas y salida de chimenea grande. Eran un poco inseguras, podríamos decir, pero bueno, eran los primeros diseños, es lo que Un tiene. poquito, un poquito. Bien, pero seguimos avanzando y obviamente estamos en Estados Unidos, pero también del otro lado, en Rusia, también se estaban pensando hacer cosas. Y aparece un tan Iván Elmanov. Nunca me lo habían presentado, me lo presentaron para esta charla. Y este Iván Elmanov lo que va a crear va a ser un monorriel allá por 1820, pero obviamente no tirado todavía por la máquina de vapor, sino tirado originalmente por caballos. Y este monorriel tiene dos particularidades. La primera es, según lo pensaron, ¿para qué vamos a tener dos rieles si con un riel ahorramos costos? ¿Para qué voy a tener dos extensiones de hierro si yo con uno puedo andar? Aunque este era de madera. Y el segundo, que lo más raro de todos, que este monorriel que hizo el Manov tenía las ruedas sobre el riel y no sobre no sobre el carro. Entonces tenía más o menos 300 millones de ruedas para que el carro avance sobre él. No sé si era útil o no, pero dio el primer puntapié al monorriel con un concepto que después no se volvió a repetir, de tener, vamos a decir, no sé si repitió exactamente, pero yo veo que va a haber una similitud muchos años después con otra tecnología. Y creo que me vas a dar la razón. Pero mientras estos estaban tomando vodka ahí en Moscú y pensando cómo hacer monorrieles, en Inglaterra estaban tomando té y pensando cómo hacer monorrieles. No se iban a quedar Porque, quietos, no sé. o whisky, no sé, No, todavía no sé qué whisky. estaban. No lo puedo inventar, no lo investigué eso. Porque en Inglaterra, el hijo de un ministro inglés, justamente,
empezó a trabajar también con la idea de monorrieles. Y lo más cómico, que este muchacho, cuyo nombre era Henry Palmer, no lo conocía a Iván Elmanov, nunca tuvieron contacto, pero tuvieron más o menos la idea parecida casi al mismo tiempo. Voy a hacer un paralelismo, no me acuerdo el nombre, pero cuando se inventó el teléfono, Alejandro Graham Bell tiene la misma idea que otro ingeniero y Alejandro Graham Bell le gana porque lo patenta una hora antes. Cuando va la otra persona, el teléfono estaba patentado. Tuvieron creo que una hora de diferencia y los diseños fueron muy similares. Yo no sé si hubo contacto o no. Acá, por lo que se vio, no hubo contacto. Ha pasado así. A ver, no es lo habitual, pero sí ha pasado más de una vez, más de dos, en la historia de la historia tecnológica, ¿no? De la humanidad que ha habido gente que paralelamente de un continente a otro han llevado la misma investigación y han llegado a la misma conclusión prácticamente al mismo tiempo. O sea que y está claro que ahí no hay copia, ¿no? O no se puede demostrar que haya un plagio o una copia por uno por parte del otro. Demás, sobre todo cuando se presentan, cuando las comunicaciones entonces eran muchísimo más difíciles que hoy día, pero bastante además, y sobre todo cuando es que no daba tiempo realmente a que uno copiara al otro. La única diferencia... te quería comentar algo de Henry Palmer, porque Henry Palmer fue uno de los 3 fundadores de la institución de ingenieros civiles en Inglaterra. De ahí empieza a trabajar él en la parte de los ferrocarriles. Y si vemos la imagen 009, vamos a ver que es la diferencia de su monorriel con el de monorriel de Iván. Uh-huh. El monorail de Palmer. Sí, la 009. Ahí lo tienes. Bien. Como podemos ver, eso lo vas a explicar mucho mejor que yo, que el sistema de transporte no está las ruedas en el riel, sino que está montado por encima. No sé si querés profundizarlo desde el punto de vista técnico. No, bueno, es sencillo, es realmente sencillo, porque al final lo que hace es compensar, digamos, situar, mejor dicho, el centro de masas del sistema justo encima del riel, las ruedas en este caso, en vez de estar por debajo de todo el vehículo, están por encima. Y lo que hace es, repito, es hacerlo lo más simétrico posible para situar ese centro de masa justo en el centro del riel y le das estabilidad natural y por otra parte cargas el peso justo en el centro de la estructura y no tienes problemas o por lo menos tratas de que no haya deformaciones en el riel que sean fuera de lo que fuera de lo que es la fuerza vertical que está actuando. Quiero decir, que no haya flexiones y momentos flectores que no quieres que aparezcan, o por lo menos que se reduzcan al mínimo. Lo que pasa es que a Bien. mí este sistema concretamente no me termina de convencer, pero eso ya... Después va a haber otro sistema. Y este sistema lo vamos a volver a encontrar también en la historia, porque increíblemente nada es nuevo. Nada es nuevo. Todos son reciclados de reciclados, mejorados, pero son reciclados de reciclados de reciclados. En 1824, porque cuando la gente es tosuda, volvieron a la idea del ferrocarril atmosférico. En este caso, un muchacho que solamente pasó a la historia con el apellido de Balance. Funcionó su idea, pero muy poquito, no tuvo inversores. Evidentemente alguien tenía el sentido común que no le iba a dar, con lo cual no le dieron las libras que necesitaba y así como su idea empezó, su idea terminó. En 1826 hago un salto a Estados Unidos y se hace el primer puente, correcto, a ver si el primer puente, no me quiero equivocar, sí, en Quincy, Massachusetts, donde empieza a recorrer los trenes en Estados Unidos. Se empiezan a hacer los puentes. Todavía la locomotora que vimos va a llegar en 1829, 1830. Todavía no estaba, pero había que empezar de a poco a preparar el terreno para que pudiera estar. Pero antes de poner esta Perdona, locomotora, perdona sí, Edgar, por hacer el chiste, es como aquí en España, que tenemos ya los túneles hechos, pero a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de comprar unos trenes más grandes que el túnel, es decir, no caben en los túneles. Así que maravilloso, vamos, maravilloso. bueno,
Te voy a contar algo que pasó en Argentina. Acá teníamos unos hermosos durmientes que habían hecho los ingleses cuando los trenes eran los trenes en serio. Que en 1970, un viaje de Mar del Plata a Buenos Aires, 400 kilómetros, esto puede quedar y está registrado, tardaba 4 horas y media. Hoy en día, en el año 2023, tardan entre 7 y 8 horas, mismo recorrido. Madre mía. Esa es la primera. La segunda, los trenes son trenes muy viejos los que tenemos acá. Pero alguien tuvo una idea de decir, saquemos los durmientes de madera de quebracho, que eran buenísimos, y pongamos los de cemento. Pero son para trenes más livianos. Se parten. Vamos mirando así, y todo lo que me está escuchando, señor, esto es la Argentina, esto es donde vivimos nosotros. Así que, No, no me aquí sí, bueno, no sé si en el chat habrá alguien extremeño, pero de todas maneras aquí la gente de Extremadura y de algunas regiones de España también tiene saben perfectamente, no llegan a ese nivel, ¿no? Los de las traviesas de, que es como le llamamos aquí, de cambiar las de madera y tal, pero sí, sí, hay trenes que son también muy rápidos. Bueno, prometían, porque sí, los políticos prometen y prometen. Prometían que iban a ser muy rápidos, pero sigue siendo mejor irte en autobús o en tu coche particular. Sigue siendo. Ay, qué bueno. Bueno, hablando de peso, los americanos hicieron una hermosa máquina a vapor, un espectáculo brillante en 1829, pero tuvieron un pequeño problema, que fue el problema que tuvimos los argentinos. Era demasiado pesada para ponerla sobre ruedas. Entonces armaron el primer motor a vapor americano, pero en vez de ser movible, estacionario. Espectacular. Una calidad bárbara y tan buena fue la cualidad que lo pusieron en funcionamiento en 1830 y lo sacaron de funcionamiento en 1931. 101 años duró. Y lo sacaron en funcionamiento porque tuvieron un pequeñísimo problema. Les explotó. Bueno, un Ya después de 101 años dijo, no quiero más olas, así que les reventó. Bien. En 1832, nos encontramos con otro muchacho que, como en esa época, cuando un padre seguía una profesión, casi siempre el hijo era invitado a seguir la profesión, aún contra su voluntad. Entonces, el padre de este muchacho era médico y él empezó la carrera de medicina. Pero en poco tiempo descubrió que no era bueno para la medicina, por eso se desmayaba al ver un poco de sangre, y prefirió trabajar en ingeniería. Trabajó en la parte de locomotoras, estuvo trabajando con Robert Stephenson y su nombre era Charles Fox. Y él va a pasar a la historia por varios aspectos. Uno, porque es el que patenta el interruptor de las vías férreas. Y eso va a empezar a ser importante. Y segundo, y vamos a ver por qué también en Inglaterra estaba la locura del hierro. Era la locura del hierro. Ellos hacían todo con hierro. Y él va a hacer justamente la estación de Euston, en Inglaterra, con hierro forjado. Y es la imagen número... A ver, te voy a pedir primero la 011. ya no sé dónde estoy, un segundillo, porque Te perdí, te hice perder. he pasado a la siguiente, A pero creo ver. que no es la siguiente, claro. Sí, teóricamente tiene que ser la siguiente. La de Palma era la 0 a 10. Ah, bueno, 011, claro, sería la 011. la siguiente a esta que he La puesto. siguiente. Esta es. ¿Esta? A ver. Esta que viene es justamente una de las ideas de un tren atmosférico. La que viene después. La que viene después. Sí. Esta. A ver, esta 011. Bueno, acá es como se veía la imagen en 1832, vamos a decir, con lo que después iba a aparecer el tren, obviamente. Y acá la que tenemos es la 012, que es la estación de Euston, en Inglaterra. Como se puede ver, todo de hierro forjado. Si uno ve las estaciones viejas inglesas, en Argentina había, no sé cómo son las viejas en España, Aquí se pero conserva los alguna, si no recuerdo mal. Creo que en la estación del norte, la estación del norte en Valencia, creo recordar, que he estado allí, Ajá. y se conserva la cubierta tal y como se hizo en su momento. Pues acá en Mar del Plata hay la que era la estación vieja del tren, tiene este tipo de techo. En Chile, en Santiago de Chile también está. Ujú. Como digo, esparcieron el hierro por todos lados y vamos a ver que esto también va a tener que ver cierta relación con Estados Unidos. Muy bien.
Para 1835 siguen con la idea del tren atmosférico, seguimos, somos tosudos, queremos el tren atmosférico, alguien tiene que encontrar la solución. Viene otro inversor, Henry Pincus, que pasó a la historia por Henry Pincus y nada más, porque cuando pasó el sombrerito a ver quién le daba plata para hacer su invento, todos le dieron la mano y le dijeron vuelva con otra idea mejor, y lo pasaron de largo. Así que la historia de Henry Pincus con el tren terminó ahí. Bien. Para 1856 se empieza a pensar en Inglaterra y los ingenieros dicen, los trenes son muy buenos, pero podemos extenderlos a que sean, por un lado, de ciudad a ciudad, interurbanos, y por otro lado, tenemos que hacer algo, muchachos. ¿Por qué? Porque tenemos trenes arriba, carros, taxis, caballos, tenemos de todo. O sea, la superpoblación que hoy vemos en las ciudades no es nueva, esto viene ya desde hace tiempo. Y él le dijo, bueno, ya que los trenes no los podemos hacer volar por ahora, tengamos otra solución, mandémoslo por abajo de tierra. Ante lo cual todos los que recibieron esa idea se levantaron y los aplaudieron. Qué brillante idea, ¿cómo no se me ocurrió a mí antes? Entonces, te voy a pedir la imagen 013. La 13. Pasamos. Así. Ahí va. Y ahí tenemos un corte de lo que fueron los primeros subtes o trenes, sí, subterráneos, como llamamos acá, en Inglaterra. Yo no sé si ustedes pueden notar algo. Que, a ver, ¿qué es lo que pueden notar que acá no cerraría bajo ningún aspecto? No sé si en el chat hay alguien que ya se ha dado A cuenta o ver, no. yo no puedo ver el chat, es muy chiquito. A ver, aquí. A ver. Ahora les voy a decir algo que uno lo piensa y dice, pero estos estaban absolutamente dementes. Y tienen razón. En el chat de momento están en silencio. Están pensando a ver qué es lo que no puede ir. Yo no sabía tampoco. Va. Yo no sé si ustedes prestan atención a la locomotora. Ven que la locomotora tiene una hermosa caldera, una chimenea. Y una chimenea. Bien, ahora la chimenea produce humo y estamos en un espacio cerrado. Entonces, en vez de tener pasajeros, tengo personas ahumadas ahí adentro. Porque es muy difícil sacar el humo de un tubo. Por más que le haga respiraderos, es realmente muy complicado. De ahí que, está bien, tenemos el subte, pero se nos va a complicar. Ahora ya dice Paul que claro. Ahora dice, oh, claro. Bueno, pero ya caballos no pueden porque ya nos quedó viejo, ya no podemos tener, ya se murió Watt, ya podemos usar la máquina de vapor, pues usémoslo acá adentro. Te voy a pedir la próxima, la 014. Tenemos aquí a una multitud. Hay que estar muy loco, volviendo a la imagen anterior, hablando de la imagen anterior, hay que estar muy loco para meter un tren de vapor en un subterráneo, ¿eh? Sin un buen sistema de extracción de humo, ¿eh? Exacto. Bueno, y acá podemos ver el subte, un cuadro de la época, gente yendo y viniendo, parecen soldados, no sé, movilización hacia dónde, Sí. pero vemos que la locomotora es a vapor y está todo cerrado. Había que estar loco, había que estar absolutamente demente. Pero bueno, en ese momento nadie levantaba la pared. Algunos protestaban, decía, tengo la galera con un poco de humo de más. Yo me imagino a las señoras que iban de un lado al otro con los sombrerones, como deben haber salido. Porque entre el humo y el hollín... No sería, bueno, hay que decirlo, no sé si querías decirlo luego más tarde, pero si quieres lo decimos ya. Sí. El problema que tenía la tracción vapor cuando había que recorrer zonas montañosas y para evitar ciertas pendientes había que hacer túneles. Los túneles eran peligrosos en aquella época. Hay que recordar que las cabinas eran, o no había cabina, o si había cabina eran muy abiertas y al final el conductor y el ayudante, el fogonero, recibían todo ese humo, todo ese, o sea, era peligroso circular por ciertos túneles y sobre todo si el tren no tenía la suficiente velocidad y iba bastante despacio, podía llegar a ahogar, ¿no? A esas personas. No sería la primera vez que han ocurrido accidentes por ahogamiento
de ese fogonero y de ese conductor de la locomotora. Sí. No, al principio eran peligrosos. Pero justamente me pusiste donde necesitaba estar. Necesitaba estar delante de una montaña. Así que te agradezco perfectamente. Justo. Porque estábamos en Estados Unidos y pasó un muchacho y obviamente vio una chica que le gustaba mucho. Atracción. Y esta chica vendía revistas, diarios en esa época. Entonces, qué mejor que congraciarse con la niña que comprarle una suscripción a una de las revistas. Después no sabemos cómo siguió la historia entre el muchacho este y la chica. Y en la historia aparecía justamente la historia de Mont-Cenis y cómo se hizo el agujero, el túnel, para unir Francia con Italia. Y esto es muy importante, porque antes unir Francia con Italia, debajo de las montañas, no se podía, había que ir por afuera, lo cual era un exceso de gasto económico, era muy complicado. Pero este túnel que se había hecho debajo de los Alpes acortaba la distancia entre París y Turín a solo 18 horas, lo cual era muy conveniente económicamente. El monte se llama Mont Cenis. Y habían utilizado una técnica nueva para hacer el agujero, porque hasta ese momento tenían pico y pala. Recordemos que todavía la dinamita no estaba inventada. Entonces, para hacer un agujero debajo de una montaña, pico, pala, pico, pala, pico, pala, y pasamos para el otro lado. ¿Y a quién hay que agradecerle esta innovación para poder hacer este agujero? ¿Se acuerdan de nuestro amigo George Medhurst? Ese que tuvo la loca idea de trabajar con el aire comprimido. Correcto. Bueno, entonces, que no la patentó. El hombre fue muy dadivoso, como dicen. Era un pedacito de pan. Entonces, justamente se dio cuenta que a través del aire comprimido se podía lograr esto. ¿De quién estoy hablando? De nuestro amigo George Westinghouse. Famosa sus máquinas. Para que tenga una heladera, Westinghouse es marca, así que está en todos lados, George Westinghouse. Entonces, bueno, se empezó a interesar justamente por el aire comprimido. Y se dio cuenta, Westinghouse, que los trenes tenían un pequeñísimo problema. Aparte de salir ahumados, aparte de ahogar al pobre maquinista y al carbonero, era que no tenían frenos buenos. ¿Cómo eran los frenos de los trenes? Ponían un guarda en cada, parece traído por los tres chiflados, un guarda en cada uno de los vagones. Entonces, al grito del maquinista, frenen, todo el mundo accionaba el freno y trataban de frenar. Trataban. Además me gusta que haya usado ese verbo, tratar. Trataban de frenar. Con lo cual, bueno, antes de entrar en esto, te voy a pedir la foto 15 porque me pasó un poquito de lo que es la agujereadora de aire comprimido. Sí, la máquina que hacía los túneles. Exacto. Cualquier parecido con el topo actual que se utiliza No, es mera coincidencia, ¿eh? No. No, esta se copió del topo actual, ¿eh? Entonces, vemos cómo están trabajando. Bueno, como algunos están trabajando, muchos están posando para el dibujo, lo cual es bastante cómico. Posar para un dibujo es genial. ¿Cómo hicieron el famoso agujero? Bien, eso quería mostrar como muestra de curiosidad, porque tiene que ver con el tema este de los trenes. Bueno, uno de los accidentes más famosos que pasó en los Estados Unidos por culpa de la falla de frenos fue el accidente llamado Casey Jones, que lo tengo una representación en la imagen 016. ¿Qué pasa cuando los frenos fallan? Que era bastante habitual en ese momento. Estaban diciendo por el chat, ¿no? Que Sí. le falta el mate. Bueno, acá en Argentina cuando uno ve trabajar, uno trabaja y 7 se va mate. Algo en el asado, todo así.
No voy a publicar alguna foto de eso, cómo trabajan. Dios mío. Sí. Sería una maravilla ver a un británico con el mate trabajando. O un francés. Bien, vamos, tenemos la Pasamos foto a de la la 0. siguiente. Sí, la 016, por favor. Vamos para allá. El accidente, ¿no? A ver si es el accidente. Sí, pásame porque no sé si es la del accidente o la de los frenos, pero tengo las dos. Sí, aquí hay 016. un accidente, la foto que he puesto Sí, ahora. Bueno, la imagen, ahí perdón, está, a un ahí dibujo. está. Mm, Es el dibujo como teóricamente fue el accidente de Casey Jones en los Estados Unidos cuando fallaron los frenos y los dos trenes se dieron de frente. ujú. Por eso el tema de los frenos era tan importante. De ahí que Westinghouse va a lograr conseguir la patente en 1869 de los frenos de aire comprimido. Y ahí sí, ahora te pido la 017. Aquí estamos. Otra manera más de aprovechar el vapor que te generaba la caldera, claro. Exacto. Bueno, acá, no sé si vos creo que vas a poder explicar mucho mejor que yo cómo es el sistema del aire comprimido dentro de la locomotora. Bueno, básicamente si hay alguien en el chat o alguien que esté viendo el directo que haya conducido camiones, el sistema funciona muy parecido a los frenos neumáticos de un camión. Lo que pasa es que aquí estamos utilizando vapor, el camión utiliza aire comprimido, pero el sistema es exactamente igual. Hay un émbolo que comprime precisamente en este caso el vapor que se está obteniendo de la caldera, y hay una derivación que va propiamente para esos frenos. Se aplica una presión sobre las mismas ruedas, como son ruedas de metal, no hay ningún problema. Y va, con esa presión de vapor va frenando el giro de la rueda, básicamente. Como hace cualquier freno en un automóvil, ya sabéis, los tambores de freno o los discos de freno, el sistema siempre es el mismo, una superficie rodante y otra superficie que fricciona con esa superficie rodante para reducir la energía cinética de ese movimiento y bueno, por el camino se transforma en calor y en desgaste. Pero eso, eso ya luego es otra historia. Así que ya esto es el principio de la solución de tener un guarda en cada lado y al grito de Aura todo el mundo frenar al mismo tiempo. Me dicen por aquí si puede valer un semicamión. Bueno, no los tengo muy por la mano, pero sí sé que la inmensa mayoría de tractoras que yo he visto, por lo menos aquí en Europa, no sé cómo será la cosa allí en América, pero aquí en Europa la mayoría de tractoras o incluso de semicamiones o lo que son tanto tráiler como camión rígido, los frenos que yo sepa, el sistema principal se maneja o está comandado por un sistema neumático, que es el propio motor térmico el que se encarga de comprimir el aire. No sé si habrá algún camión especial, algún tipo muy extraño que a mí se me escape que no lleve sistema de freno neumático, pero en principio creo que todos. No sé si habrá alguno. Así que bueno, lo dejamos como deber. Vamos a ver, vamos a investigarlo. Bien, y ahí acá me llamó la atención una curiosidad. ¿Por qué le decimos metro? Acá en Argentina le decimos subte por subterráneo, más Sí. parecido al subway americano. ¿Por qué metro? Y porque aparece de una palabra francesa que era Chemin de Fer Metropolitan, que es la número 18. Vamos a ver el primer cartelito. Aquí estamos. La 018. La 18, sí. Sí. Acá está. Yo no sé si se puede ver, yo lo tengo muy chiquito, pero arriba se puede leer justamente el cartel que dice Chemin Le Fer Metropolitan. Y como nosotros me he dado cuenta el enorme amor de cuando el nombre es largo ponerle, acortarlo por donde sea, entonces le quedó metro. Y se terminó la historia. Y para todo el mundo es metro y le damos las gracias a los muchachos de Francia
por brindarnos el nombre. Porque todavía tecnología no nos apartó mucho, pero el nombre nos vino bárbaro. No, nos gusta mucho la economía del lenguaje. Y cortamos por todos lados. Bueno, tenemos que saltar de Francia, Inglaterra, Estados Unidos, y ahora nos va a pasar una cosa bastante cómica dentro de lo que es la tragedia de una guerra. Porque entre 1862 y 1869 fue la famosa Guerra Civil de los Estados Unidos, donde entre el norte y el sur se tiraron con todo lo que se podían tirar y un poquito más. Pero, obviamente, en medio de la guerra, vamos a decir, los recursos económicos van para la guerra, nunca van para otra cosa. Sin embargo, los americanos, en ese momento con Lincoln, se dio cuenta que precisaban algo más allá de esos primigenios trenes, algo que una las dos puntas del país. Necesitaban esa unión de los trenes. En plena guerra, es una locura, pero en plena guerra. Tanto así que en 1862 pasó el Acto Pacífico del Ferrocarril. ¿Qué era este Acta Pacífico del Ferrocarril? La unión del este con el oeste a través de una vía férrea. Fenomenal. La idea es brillante. No había plata, pero había terreno. ¿Y eso qué representaba para las empresas? Si yo puedo trabajar, aunque el gobierno no me pague, después puedo conseguir los dividendos a través de la explotación de mi tren a través de esas tierras. No tengo que pagarle nada al gobierno porque ellos no me están pagando nada o muy poco, entonces se puede hacer. Entonces se presentaron dos empresas, la Union Pacific y la Central Pacific. ¿Cuál era la diferencia? La Union iba del Atlántico hacia lo que sería el Pacífico y la Central Pacific, obviamente, como el nombre lo dice, empezaba del Pacífico, iba para el Atlántico. Un brillante para poner nombres mandados a hacer los chicos. Pero acá se encontraron con un problema que jamás pensaron los de la Central Pacific. Porque yo para hacer un tren yo necesito materia prima. Y hay tres materias primas que preciso sí o sí, sin las cuales yo tengo problemas. Piedra, madera y hierro. Para lo de la Central Pacific, la piedra y la madera no había problema, porque se podían conseguir fácil, sobre todo si tengo California, había árboles, había bosques, se podía extraer la madera de ahí sin ningún problema. Con la piedra tampoco. Pero ¿cuál es el problema? El hierro. Porque el hierro había que traerlo desde Inglaterra. Y ahí se me complicó la vida. Mientras que los de la Union Pacific también traían hierro de Inglaterra, pero lo embarcaban en el Atlántico y en el mismo tren que estaban haciendo lo transportaban, los de la Union Pacific, escuchen porque esto no tiene gollete, tenían que agarrar el hierro, transportarlo o hasta el Cabo de Horno. Recuerden que todavía el canal de Panamá no estaba hecho, estaban ahí tratando, después iban a frenar el desierto, iba a ver qué miércoles hacía con el canal de Panamá, creo que todavía estaban con el de Suez. Al Cabo de Hornos, dar vuelta por el Cabo de Hornos con los barcos, con todo el hierro arriba y subir económicamente hasta San Francisco. 10 minutos de viaje. Madre mía. Wow. Una odisea. Madre mía. Exactamente. O en su defecto llegar hasta Panamá, que es la parte más corta en el Istmo, descargar el hierro, transportarlo como se podía hasta el Pacífico, embarcarlo de nuevo en los barcos y subirlo a San Francisco. Igualmente, bueno, menos odisea, pero igualmente. Hay una película, que no es de esto, pero yo la vi hace mucho tiempo, que se llamaba Fitzcarraldo. No sé si lo vieron. Fitzcarraldo era la aventura de un tipo de apellido Fitzcarrald, que tuvo que pasar un barco, creo que del Pacífico al Atlántico, por el Istmo. Lo tuvieron que desarmar para pasar el barco. Si ven la película van a ver lo que era el traslado del hierro, porque las condiciones no eran las mejores. Vamos a decir, el mosquito más chico por Panamá era el tamaño de un Spitfire, más o menos. Mira, a lo mejor de ahí le venía el nombre al avión, al otro, al mosquito, El precisamente. mosquito, ahí seguro. Y después va a haber algo bastante más cómico. Bien, nuestros amigos de la Central Pacific cubrieron en esta aventura 1.100 kilómetros de vía y emplearon a 15.000 trabajadores, muchos de los cuales de Asia, chinos. Para los que vean la película Kung Fu y todo eso podrán tener una idea,
Y obviamente estaban trabajando con pico y pala, porque todavía vuelvo a repetir, la dinamita ni Nobel la había desarrollado, ni había volado el padre, ni había volado el hermano, ni había creado el premio Nobel. Todavía era pico y pala. Mientras que los de la Union pudieron cubrir mucho más, 1.780 kilómetros, empleando menos cantidad de gente, 1.200 personas. ¿Por qué razón? Justamente porque traían más fácil el hierro. Y acá se planteó algo cómico a más no poder. Te voy a pedir la foto 019. Esta es genial. Esto es genial. Ahí está. Acá, como verán, están todos festejando porque se juntaron las dos partes. Pero antes de sacarse esta foto, todos festejando, todos brindando, hubo un problema. No sabían para dónde iban. Y tenían que tratar de estar de acuerdo dónde se unían. Porque donde le erraran por 10 metros, iba a ser complicado unir las dos vías. Entonces, los de la Pacific decían, tenemos que ir por acá, los de la Western, los de la otra tienen que ir por allá. Tuvo que intervenir el presidente y el Senado de los Estados Unidos para que los muchachos se pusieran de acuerdo, para que las vías coincidan y poner el clavo de oro, porque si no, hacían dos vías diferentes. Sí, decir que entonces, si no recuerdo mal, las vías de hierro forjado tiene un problema. El trabajo con ese hierro eran aleaciones de una calidad que no tienen comparación con un riel de hoy día, ¿no? Claro, Y trabajar con esos rieles, intentar, porque puedes decir, bueno, si me he equivocado hemos equivocado por unos, bueno, esta gente diría por unas pocas pulgadas, yo utilizo el sistema métrico, sería sí, por unos pocos centímetros, sí, pero es que doblar esos rieles era poco complicado. menos que una odisea, porque al final podías partirlos, o sea, era horroroso, trabajar con esos hierros era. Hoy día un herrero tiene la suerte de que los materiales están mucho más calculados y todo mucho más, los procesos de metalúrgicos están mucho más controlados que en aquella época. Así que bueno, con todo esto, al final, en 1869 se pusieron todos de acuerdo, eran todos felices y Estados Unidos quedó finalmente unido Por de fin. este a oeste. Por fin. Corrígeme si me equivoco, Edgar, son más de 5.500 kilómetros, ¿no? Los que hay de punta a punta de. Y debe ser, yo por los números que me dan acá de la extensión de vía, a mí me están dando unos 3.800, pero tiene que ser más. Sí. Debe haber algún error O a lo en los mejor números. simplemente que no conecta justo de punta a punta, sino que a lo mejor hay algún pueblo más metido más adentro o lo que sea. Puede Puede ser, ¿eh? ser, Es que te lo digo puede ser. porque creo recordar, no lo sé seguro, a lo mejor ahora en el chat no lo escribe alguien, pero creo recordar que eran más de 5.000 kilómetros por lo menos. Lo que no sé Por lo menos, ya es. sí. Pero, no, pero, o sea, fue una odisea, fue un trabajo Bueno, de tres locos. mil tres mil Muchos ochocientos kilómetros. quedaron ahí. Mm, Muchos quedaron ahí, aparte de la misma odisea de llevar los hierros de un lado para el otro, sí. ya demuestra lo que fue el trabajo. Ujú. Pero bueno, y el mismo año, nuestro amigo Westinghouse sale contento de la casa de patente y dice, tengo la patente de los frenos de aire, ya no va a haber más accidentes como el de Casey Jones. Bien, pero este muchacho empieza a trabajar y a través de este trabajo con aire comprimido, se conecta con un muchacho. Voy a describirlo y después voy a decir el nombre, a ver si alguien lo puede relacionar. Usaba una corbata roja y negra cada semana, nueva, después la tiraba. Usaba los pañuelos una sola vez, los de tela, y los tiraba, no los lavaba. Odiaba las bolas de billar y vivía en una habitación de hotel llena de palomas. Dejo ahí de quién puede ser. Voy a hablar más tarde de él. Pero sí lo que yo te voy a pedir, hablando de los frenos, es la 020. Los famosos frenos de aire, que acá tenemos sí lo que es la patente de Westinghouse. Sí, básicamente un accionador, es lo que yo estoy viendo aquí. Sí, Un sistema con doble calderín y un accionador. Lo que se está viendo ahí y al final eso se acciona, me imagino que se accionaba de manera manual por parte del maquinista, ¿no? Imagino. Y hace pasar el vapor por, o sea,
por el circuito que debe de pasar para que se accionen los frenos, y cuando el maquinista deja de accionar, pues ese accionador pasa otra vez a la posición cerrado y no pasa el vapor. No, bien. Este fue el gran descubrimiento que impulsó aún más al tren en los Estados Unidos. Esto fue para 1872 más o menos. En 1881 nos encontramos ya en Alemania, tomamos el barco porque no teníamos avión. Tampoco todavía Zeppelin no nos hizo los dirigibles, así que tenemos que ir despacio. No había venido el desastre tampoco del No. Hindenburg. Un muchacho alemán se enrola en el ejército prusiano, pero no quería la guerra, no le interesaba la guerra, él quería estudiar ingeniería. Entonces vio que a través del ejército podía llegar. Trabajó en el telégrafo, tendió redes telegráficas en Inglaterra, Francia, en Austria, inventó la dínamo allá por 1866 y en 1879 va a diseñar la primera locomotora eléctrica. Bien. Y ahí te voy a pedir la foto, creo que la 021. Sí, 21. A ver si es la 021. Interesante, una imagen evocadora. Esta que tenemos acá, la locomotora va a venir después, la 022, pero déjame esta de la 021. Porque esa misma idea de la locomotora la trasladó a un vehículo de transporte público. Y este muchacho se llamaba ni nada más ni nada menos que Werner Siemens. ¿Siemens le suena el apellido Siemens? Igual que Westinghouse. Seguramente más de uno de los que están aquí en el chat tiene algún electrodoméstico con ese apellido. Siemens, Westinghouse. Bueno, entonces diseña justamente este que va a ser el primer tranvía eléctrico en Alemania. Y hacía el recorrido. Lo tuve que anotar acá porque mi alemán no está muy fluido. Perdona, Edgar, ¿año Sí. 1800 dijiste? 1881 aproximadamente. 1881. Sí. O sea que estamos hablando de todavía Sí. siglo XIX, finales del XIX. Sí. Sí. Y ahora, ¿por qué trabajó con la parte eléctrica? ¿Por qué Siemens se volcó a la parte eléctrica? Porque nos encontramos justamente en la segunda revolución industrial, espero que no me maten los profesores de historia, si es la segunda, que es la revolución. Vos sabés que tengo la espada de Damocles, detrás mío tengo la espada de Damocles, donde le dicen Es que iba a decir ahora mismo, digo, hay una profesora de historia por ahí, creo. Sí. No me doy vuelta porque tengo miedo que me esté mirando, pero no importa. Entonces, dice, la electricidad era la última gran maravilla del mundo. Como antes había sido la máquina de vapor, ahora nosotros tenemos la electricidad. Y de ahí que hace este tranvía eléctrico. Se dice que el costo de un viaje equivalía a 1 litro de cerveza en ese momento. No sé cuánto está el litro de cerveza en España, pero comparemos el litro de cerveza con un viaje en un autobús hoy en día, a ver si puede ser equivalente o no. Seguramente sale más barato el litro de cerveza a pesar de lo que ha subido el precio. Y bueno, y el viaje lo hacía, dice así, se puede realizar en viaje en el Elektrische Straßenbahn Graz Lichtenfeld. Perdón, me salió pésimo mi Que alemán. nos perdonen los alemanes que nos estén viendo, por favor. No quiero declarar que me cae la guerra, pero estoy bastante oxidado con mi alemán. Y la foto, la 022. Ahora pasamos La ya. 022. Ok. Sí, por cierto, recordar a la gente que está en el directo y los que estáis en el chat, la búsqueda de la tracción eléctrica es muy interesante porque, hombre, se sabía, los ingenieros sabían de hace tiempo que no hay motor más eficiente que se pueda fabricar por el hombre que el motor eléctrico. Es decir, ningún motor térmico va a poder igualar en rendimiento a un motor eléctrico, nunca, por una razón muy sencilla, por los principios de la termodinámica. Hay un capítulo de Los Simpsons que es muy gracioso, que dice Homer, en esta casa se respetan los principios de la termodinámica, ¿no? Pues realmente más que respetarlo es que te vas a dar de bruces con ellos, es decir, no hay manera de poder superarlo. Y acá tenemos justamente uno de los primeros intentos que hizo Siemens con la electricidad,
que después esto se va a volcar en los tranvías con el famoso trole. Fíjense cómo está tomando la electricidad, Ajá. de cables superiores. Ujú. Entonces, como primer y lo que más me gustó fue el asiento vis a vis. Porque si Sí. uno puede ver, el otro asiento está enfrentándolo al maquinista. Bueno, pero vamos a darle un voto positivo porque empezó con esto. Bueno, todo ¿Se tiene un acuerdan comienzo. cuando hice una descripción de un muchacho que vivía en un hotel lleno de palomas? Bueno, lo traemos a colación. Y este muchacho, es más, hoy en día su apellido es la marca de un auto. Wow. Un auto que revolucionó ciertamente el mundo de la empresa automotriz, marcó un liderazgo. El dueño de la empresa es un muchacho que tiene mucha plata. Y hay un pajarito ahí que va silbando, que cuando se hizo dueño del pajarito casi lo quieren matar, pero no importa. Tiene un tilde azul, pero hay que pagarlo, ahora. Antes no se pagaba. Habla nada más del croata Nikola Tesla. ¿Y por qué aparece Tesla en nuestra historia de trenes? Porque Westinghouse, que se dio cuenta que el aire comprimido era la solución para los frenos, dijo, perfecto, si esta es la solución para los frenos, esta es la solución para la señalización de las vías. ¿Y por qué apreciamos la señalización? Porque si yo señalizo bien las vías, yo me ahorro mucha plata. Si yo tengo las vías señalizadas, por la misma vía puede ir un tren de ida y un tren de vuelta. Si yo no lo tengo señalizado, por más que le ponga frenos, terminamos todo por el aire. Entonces empezó a comprar patentes de todas las empresas que señalizaban a troche y moche y estableció la Union Signal and Switching Company. Me salió perfecta esta. No sé por qué me salió muy bien en inglés. Por algo, por algo. Entonces empezó a extender los tubos para hacer el aire comprimido, pero no tuvo en cuenta un pequeñísimo detalle: el invierno. Porque en el Ay, mi invierno amigo. se congela. Entonces cuando quería mandar una señal es que pegaba contra una pared de hielo y no llegaba. Y no había forma de que llegue. Entonces sí se dio cuenta que podía tener cerca de donde están las señalizaciones el aire comprimido, más o menos protegido de la temperatura, y la señalización mandarla por sistema eléctrico. Pero el sistema eléctrico de ese momento, el que impulsaba a nuestro amigo Edison, era el de corriente continua, el cual precisaba unos cables así de gordos y tenía vamos a decir, un trayecto muy, muy corto, no tenía gran distancia. Tenía Pero, mucha caída de tensión, es lo que le ocurría. exacto. Pero Tesla hizo el camino inverso, fue a la corriente alterna. Y de ahí, con la corriente alterna, podía accionar este sistema y la plata que había invertido comprando no le iba a tirar a la basura. Con lo cual le dijo, Nicola, amigo mío, my friend, Nicola, my friend, come here. Y ahí tuvimos justamente a Nikola Tesla, obviamente dentro del mundo de la electricidad y el mundo de los trenes. Curioso que aparezca el tema eléctrico y que aparezca el nombre de Tesla. Es que siempre va a ir unido, pero vamos. No se puede disociar, no se puede disociar, obviamente. La electricidad de hoy en día es Tesla. Es Sí, sí. Tesla. En 1890 ya tenemos la señalización, ya podemos viajar tranquilos, tenemos los frenos, tenemos el tren de vapor que anda, tenemos por ahora el tren de aire comprimido quedó un cachito de lado, pero por ahí puede volver a resurgir. La felicidad es absoluta. Sobre todo para los inversores. Para los inversores. Conseguimos fibra, muchachos, conseguimos. Entonces, en 1890, los ingleses dijeron, y te voy a pedir la 023. Vamos para allá. Una cosa curiosa tenemos aquí. Una cosa curiosa. Ahí está. Una estación de subte de Inglaterra. ¿Y qué es lo que ven en particularidad? No hay chimeneas. Exacto. Ya la gente puede respirarlo más bien. Estamos todos contentos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que si electrificaban el subte, podían prescindir del vapor. Y si prescindían del vapor, no iban a salir todos ahumados, sino que iban a salir todos contentos y felices
e iban a poder tener, obviamente, el transporte iba a tener que seguir moviéndose. Con lo cual, una genialidad gracias a la electrificación de Siemens. Los ingleses tomaron una idea de los alemanes. Como muchas veces. Sí. Al final Y hay trasvase de información, ya se sí. sabe. Pasan. Entre 1890 y 1890, mejor dicho, en 1884 hay un tren, una idea de tren que se llama el tren de Heyman. ¿Por qué lo hizo un tren? Jean-Jacques Heyman. ¿Qué brillante idea tuvo Heyman? Porque siempre tenemos ideas brillantes. Heyman dijo, ¿qué les parece si para producir electricidad usamos vapor? Curioso. Oh, dijeron, qué buena idea, nadie se le ocurrió nada. Entonces te voy a pedir la imagen 024. Ahí la lleva. Muy curioso, sobre todo la forma de la locomotora. Exacto. Y me puede pasar también la 25 porque es la misma locomotora vista del otro lado. Por ahí la otra está más de perfil. Sí, aquí se observa más también el tamaño de la... Por eso, muy grande. Sí, sí. Ahora cuando veamos a la 25. Ahí está. Fíjense lo que era la locomotora de Hellman. ¿Cuál era la idea? Sí, que sea una locomotora eléctrica, pero ¿cómo producimos la electricidad? Con vapor. Sistema híbrido, nadie se le había ocurrido. Bueno. Así que los muchachos de la Fórmula 1, los sistemas híbridos vienen desde Hellman. No inventaron nada. Pero obviamente, ¿para qué quiero yo producir electricidad a través del vapor si no estoy poniendo una máquina de vapor? Una idea bastante estrambótica que no sé cuán efectiva debe haber sido. Eso lo acepto, no lo encontré porque el precio era muy excesivo. Teniendo en cuenta que el rendimiento de una turbina de vapor actualmente, gracias a los nuevos materiales, al uso de aleaciones muy ligeras, muy resistentes al calor, etcétera, que se usan mucho en la generación de corriente eléctrica, en lo que es las plantas de generación de electricidad, las plantas térmicas, en realidad lo que se utiliza es una turbina de vapor. Y en la nuclear, la energía nuclear también se obtiene a través de una turbina de vapor. En realidad lo que se hace es calentar agua a alto punto de vapor sobrecalentado y ese vapor se lleva a la turbina y se genera electricidad. En este caso concreto, y teniendo en cuenta con las presiones que trabajaban y demás, me imagino que el rendimiento sería pobre. O sea, no lo sé, no tengo los datos a la mano, pero el rendimiento tenía que ser bastante bajo. Solo exclusivamente por las presiones con las que se trabajaba. Así que ya, como digo, cuando uno llega a un límite ya empieza algunos a fantasear y yo creo que Hillman, después de esto, le puso un chalequito de fuerza y le dijeron de los trenes. Para 1899, en 1899 van a pasar dos cosas. La primera, me voy un cachito de los trenes, es la primera vez que un vehículo de sobre tierra rompe la barrera de los 100 km por hora, que era el llamado Content de Genazzi, un auto eléctrico. Entonces ya alguien dijo, wow, ya que no podemos mejorar por acá, ¿por qué no tratamos de hacerlo más rápido? Porque obviamente cuando yo viajo, yo tengo que darle, aparte de confort, velocidad al pasajero. Si no, a mí el sistema no me sirve. No me sirve. Y ya para 1899, el tren encuentra en el auto su primer competidor. Son muy primitivos, pero ya empiezan a andar y tienen la libertad de moverse por donde el tren no puede. De ahí que los alemanes hacen los primeros experimentos de trenes de alta velocidad. Lo que hoy en día parece, wow, bueno, empezó en 1899 en Alemania. Y se hizo el tren de alta velocidad llamado el Siemens Fiscal. Vuelvo a repetir, Siemens está metido obviamente en el medio. Y este tren, te voy a pedir la imagen, la 026. Vamos a ponerlo. Está bien, 026 y 027, vemos el mismo tren de dos ángulos diferentes. Sí, vamos a dejarla un poquito a la 26 y ahora la Sí. cambio a la 27.
Bueno, para que se vea. acá ya empezamos a trabajar con ferrocarriles de alta velocidad. Y esto pasa no en Alemania en general, pero en Prusia. Prusia en un momento fue vamos a decir, la proa alemana en tecnología. Lo que logró hacer Prusia es increíble. Y acá vemos ya los trenes, no son completamente aerodinámicos, pero son mucho más redondeados, muy vidriados, un tren que no parecería de 1899, sino parecería ya de los años 30, para lo que tiene uno el concepto. Muy bien. Seguimos. Y estando en Alemania, nos encontramos que había ciudades que habían crecido mucho, obviamente gracias a la tecnología, y gracias a los cauces de río. ¿Te acuerdas cuando hablamos de los cauces de río que servían para transportar la mercadería? Bueno, Correcto. esto volvió a estar. Ujú. Y una ciudad llamada Upper, en Alemania, había nacido y crecido, perdón, la ciudad se llama Uppertal, al lado del río Upper. ¿Qué pasó? Claro, ante el crecimiento es como cuando uno se compra una remera y uno es chico, la remera le queda bárbara. Pero uno cuando va creciendo, la remera o la campera le empieza a quedar chica, en un momento empieza a apretar, hasta que un momento tiene que descartar la campera porque si no, las pobres costuras no resisten. Y como que la costura de Uppertal no resistían al crecimiento del río. ¿Por qué? Porque ellos estaban trabajando con la parte textil y tenían que trasladar la mercadería. Y para trasladarla tenían que sacarla de las empresas, llevarla a los puentes, cruzarla por los puentes y llevarla para otro lado. De ahí que aparece un ingeniero llamado Eugen Langen. Y entonces le dijeron, mira, Eugen, tenemos este problema, tenemos el río, es muy lindo, es turístico, nos hizo crecer, lo queremos mucho, no lo queremos entubar, nos va a salir muy caro entubar el río. ¿Cómo podemos pasar las cosas de acá al otro lado del río? Y como buen ingeniero alemán empezó a mirar y le digo, ¿y por qué no lo hacemos por arriba? ¿Y con qué? Con un monorriel. ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan la idea del monorriel que ya habíamos visto? Vuelve. Bueno, vuelve el monorriel. No el monorriel de Rusia, sino el monorriel del inglés. Que ahora me tendré que fijar el nombre porque se me fue. Palmers, ¿no? De De Palmer. Palmer. Entonces te voy a pedir la imagen 028. Todo esto, sobre todo el desarrollo, gracias porque al final la revolución industrial significó muchísimo y tanto James Watt como Wilkinson, con su famoso Sí, método de fabricación del acero, sí. permitió todo este desarrollo posterior. Y como estábamos viendo, justamente no solamente las estaciones eran de hierro y de acero, sino las vías y todo esto que estamos hablando, sin la revolución industrial, nunca hubiera podido suceder, Correcto. jamás. Ujú. Porque fue el carbón, esa revolución del carbón, la que le permitió dar forma a todo esto. Por eso cuando Watt pierde, o sea, se termina sus derechos, es la gran explosión de qué idea ponemos para mejorar lo que hizo Watt. Y de ahí que ya llegamos al monorriel. O sea, en 100 años pasamos de una máquina estática a este monorriel de Wutterstahl. Y como verán, es el mismo formato que si ustedes lo buscan por internet, este monorriel sigue andando. Más de 100 años después de haberse puesto en marcha. Además, cuando se puso en marcha, el que lo inauguró fue el Kaiser Guillermo II. Pasaron 2 guerras, pasó un montón de cosas y este monorriel sigue andando. Y en un momento leí que hubieron accidentes y hubo un accidente por culpa del ser humano. Porque para hacer una publicidad, un circo metió un elefante ahí adentro. Y el elefante se asustó y se cayó por la puerta. Y se cayó al río Upper. Lo pudieron rescatar, no hubo ningún problema, pero sigue estando y sigue andando. O sea, si van por Alemania, ahí en España que está más o menos cerca, y pueden pasar por la ciudad,
Yo me haría un viajecito ahí arriba, por lo menos para ver ese pedazo de historia. Con más de 100 años. Muy bien. ¿Eh? Más de 100 años de historia. 100 años de historia, 100 años de historia. Ahora, nosotros tenemos el motor atmosférico, tenemos la electricidad y nos está faltando ahora la tercera pata de la energía que impulsa a las locomotoras, que es el diésel. Porque para 1898, un americano venido de Alemania llamado Adolphus Busch compra los derechos de la fabricación del motor diésel en Estados Unidos, 1898. Pero después no le importa y lo deja colgado, porque tiene algo más importante entre manos para producir y para seguir ganando plata. ¿Alguna idea? No sé si está en Europa o no. Ahora mismo no se me ocurre nada. Bueno, algo que es muy particular de Alemania, la cerveza. Ah, Es quien crea la fábrica Busch de cerveza. Para los que tengan la oportunidad de ver la categoría NASCAR, ahí está el auto número 4, que está absolutamente con la publicidad de la Busch. Bueno, esa publicidad viene originalmente de la destilería que hacía cervezas que hace cervezas en Estados Unidos, creada por Adolphus Busch, que tuvo en su momento los derechos del motor diésel, pero no los usó. Vamos. El otro tampoco patentó el motor la diferencia atmosférica. ¿Qué le vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Bien. Hablando de los monorrieles, pero no solamente los monorrieles. ¿Se acuerdan del monorriel de Rusia que había hablado? Que era diferente del de Palmer, que viene colgado. El de Rusia viene con un eje central. Bueno, estos monorrieles fueron tomados en alguna manera en India. Y en la foto 29, la 029, vamos a ver un monorriel en India que no parece un monorriel. Esto seguramente habrá gente, hombre, gente que tenga ya cierta edad, que lo haya vivido aquí en España Mm, con los famosos trolebuses o trolebús. claro, claro. O sea, acá en Argentina también estuvieron los famosos troles. Uf, historia. Que hoy en día tendrán que volver porque son eléctricos y podría llegar a ser una solución a la cierta contaminación en las ciudades. Es, No estaría es- mal. es probable, sí, sí. Bien, pero acá me van a decir, pero Edgardo, vos ya los tres te volvieron locos, porque acá tiene rueda, ¿cómo monorriel si es que yo veo rueda de costado? Sí, pero tiene una rueda central que es la que impulsa y esto es para tener el equilibrio necesario. ¿Por qué tuvieron que usar este sistema? Porque este tren, que es de 1907 más o menos, hasta 1927, no había aparecido antes de la evolución del giroscopio como elemento de mantener el equilibrio. El giroscopio empieza para la Primera Guerra Mundial y esto es anterior. Entonces, como pasó con el canal de Panamá, tengo que buscar qué solución tengo para que mi tren mantenga el equilibrio. Si no, poner un monorriel que se me caiga de costado no hay ningún chiste. Sobre Bien. todo con lo que pesan estas máquinas. Después ustedes la ponen de vuelta en el monorriel, yo no lo hago. Muy bien. Entonces, a partir de ahí, se empieza a trabajar con el diésel y ya para empezar a generar electricidad a partir del diésel. Generar la electricidad a partir de un fósil, de un combustible fósil, no es nuevo. Por ejemplo, en Mar del Plata y en Argentina, gran parte de Argentina, que tenemos pocos parques eólicos, muy pocos, poca energía mareomotriz, ¿qué se hace? Sí, se nos da luz, pero a través de quemar gasoil o diésel. Claro. Es lo que tenemos hoy en día, o sea, no es nada nuevo. Pero tal vez para 1914, inicio de la Primera Guerra Mundial, sí podía ser algo absolutamente nuevo. ¿Y quién lo hace? Lo hace Hermann Lemp, obviamente un alemán. Y crea lo que se llamaba la Thermolocomotive. La Thermolocomotive era una locomotora que generaba electricidad a través no del vapor, sino a través del diésel, que es la figura 030. Ya tenemos la primera locomotora diésel. Ya está, ya llegamos al diésel, exactamente.
Ahí. Fíjense la forma que tenía esta locomotora. Estoy hablando de 1914, 1913, 1914, antes de la Primera Guerra Mundial. Realmente por imagen parece muy avanzada. ¿Qué es esta? ¿Y cómo lo logra? Porque se encuentra en 1913 justamente con Diesel, que en ese momento todavía no había desaparecido. Y nuestro amigo Rudolf Diesel, vamos a comentar algo, que vivía en Francia, pero en 1870 tuvo un pequeñísimo problema por lo cual tuvo que escaparse de Francia. Mejor dicho, fue deportado. Básicamente. Una pequeña guerra entre Prusia y Francia. Entonces le dijeron, señor Diesel, que agarre sus cosas y váyase de acá porque estamos peleando con su país de origen. De ahí Lárguese. que se fue a Inglaterra, empezó a ir de un lado para el otro y empezó a trabajar justamente con el motor diésel. Que yo lo que te voy a pedir si nos comentas un poquito lo que es la máquina ideal, la propuesta de Sadi Carnot. Pues por lo que veo en el esquema, un motor diésel no proporciona tracción, ¿no? En este caso me imagino que lo que hace es cargar o sea, funciona como generador eléctrico. Esto actualmente, de hecho, em, creo que ya no hay ningún coche híbrido que funcione así, pero sí los hubo. El Opel Ampera era uno de los proyectos y había también otros, los cuales funcionaban exactamente igual. Es decir, el motor no impulsaba o no daba tracción no directa, sino que simplemente lo que hacía era generar electricidad. Es decir, mejor dicho, usarse como fuente para poder generar electricidad mediante el acoplamiento en vez de un alternador convencional, pues algo bastante más potente que pueda generar electricidad y almacenarla luego en una batería, en el caso del Opel Ampera, para luego después alimentar un motor eléctrico. O incluso directamente hacerlo, esa generación de electricidad, pasarla directamente al motor eléctrico. En el caso de esta locomotora, pues estamos en lo mismo. El motor diésel mueve unos generadores eléctricos, los cuales serán los que se encarguen de transmitir la tracción a las ruedas a los ejes tractores, en este caso de la locomotora. Así que tenemos este nuevo sistema híbrido Decir para que impulsar. Perdona, Edgardo, decir Sí. que hay locomotores que son de impulsión diésel, no llevan, o sea, el motor diésel es el que se encarga de mover la locomotora, pero se dieron cuenta rápidamente, porque eso fue posterior a estos desarrollos, se dieron cuenta rápidamente de que necesitabas un motor monstruoso para mover ciertos pesos, entonces era mejor utilizarlo como generador y hacerlo tracción eléctrica. Así que, perfecto. Entonces, con esto seguimos avanzando. Y hoy ya hablabas un ratito de la turbina de gas, me parece. Sí. Que bueno, fueron locomotoras que llegaron desde 1920 hasta 1973, cuando la crisis del petróleo hizo que era muy caro cargarlas. Entonces pasaron, sí, sí, Que comen muchísimo combustible. que mientras eran baratas, fenómeno. Sí. Y tengo una imagen de estas locomotoras en la 031. Vamos a pasarla. Sí, sí. El problema de la turbina de gas, o sea, la turbina es un motor que da mucha potencia con un tamaño relativamente pequeño, y digo relativamente, claro, al final, si necesitas mucha potencia necesitas más motor, pero la turbina se puede compactar bastante, pero ¿cuál es el problema? Pues que hay que darle de comer, devora combustible más que un político dinero, o sea que es algo que es algo asombroso. Así que, evidentemente, 1973 dijeron, chicas, muchas gracias por el servicio prestado, pero no va. Y luego, en 1924, vuelven a la locomotora diésel eléctrica, más o menos que hablamos hace un ratito, Ajá. pero ya en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos fueron reacios al principio de adoptar el diésel. Fueron bastante reacios. Y en la 032 tengo una de estas imágenes de las locomotoras diésel eléctricas americanas. Por cierto, si alguien está interesado, hay muchos vídeos en YouTube que podéis buscar de locomotoras diésel eléctricas, los escribí así y veréis el arranque, porque es algo que
si os gusta la mecánica y os gustan los motores, es algo que tenéis que ver al menos alguna vez, ese arranque de un motor diésel para funcionar, porque estas máquinas eran motores estacionarios y el ruido que hacen es muy característico. Bien. Cuando terminamos con Estados Unidos, ya tienen las máquinas, estamos todos contentos, estamos todos felices, como siempre pasa, y llegamos a los años 30. En los años 30 vamos a movernos a Alemania, donde más allá de los terribles problemas políticos que hubo, el nazismo, la germinación de la Segunda Guerra Mundial, pero cuando hay uno de los lemas o una de las cosas que se dice es, cuando hay un conflicto hay un gran desarrollo tecnológico. Además no falla. Los conflictos siempre han traído unos desarrollos tecnológicos terribles. La Primera Guerra Mundial empieza con unos pequeñísimos aviones y termina con los aviones ya hechos y derechos. La Segunda Guerra Mundial empieza con los biplanos y termina con los reactores, hablando solamente del plan de aviación. Y bueno, los años 30 para Alemania fue un salto tecnológico muy grande hacia adelante. Vuelvo a repetir, dejo de lado el resto, no me importa el resto. Y como habíamos hablado en 1899, empezaron a buscar velocidad. Y nuevamente, ¿por qué el tren precisaba velocidad? Porque ya no tenía el auto como el principal enemigo, pero tenía el avión. Si yo me pongo en la Alemania de los años 30, uno de los medios de locomoción que había era el Junker 52, el famoso trimotor Trimotor, sí. de la Junker. Entonces, si yo tenía que cubrir un trayecto, por ahí el avión era mucho más rápido, aunque incómodo, que el tren. Entonces el tren tenía que salir a pelearle al avión con velocidad. De ahí que aparece el Fliegender Flamburger, perdón, me salió muy mal, pero no importa, que es la imagen 033, que ya son trenes de alta velocidad, que cubrían el trayecto de Hamburgo a Berlín a 160 kilómetros por hora. Una velocidad más que interesante. Y sobre todo el diseño que observad, la búsqueda, ¿no?, de la penetración en el aire, la búsqueda de reducir ese coeficiente de resistencia aerodinámica. Es un tren ya de los años 50. Para mí está 20 años adelantado en la historia de los trenes. Como mínimo 20 años, porque es un tren que yo lo pongo hoy en día y digo, esto es un tren de los 50, 60, por esa forma aerodinámica que tiene. Y se introduce después el Henschel-Wehrmann. Henschel también fue una empresa que hizo aviones y también consigue una velocidad similar de 160 y empieza, que es la imagen 034. Y este tren empieza a diseminarse por Alemania. Si me puede pasar a 034, Sí, Jero. ahora mismo acabamos de ponerla. Fíjense la aerodinámica también del tren. Es un tren a de vapor. del tren y de los vagones, ojo. Claro, los vagones también están trabajados aerodinámicamente. Y es un tren a vapor que va a 160 kilómetros por hora. O sea, la misma velocidad del diésel. Alta velocidad. Y empieza a transitar por toda Alemania y no se logró desarrollar más por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Si no hubiera estado la Segunda Guerra Mundial, vaya a saber qué límites hubiera llegado este tren. Sí, recordar además que durante esos años 30 en Alemania, paralelamente al desarrollo del tren, que fue enorme, también hubo un desarrollo de la automoción enorme, con Auto Unión y Mercedes como protagonistas de esa carrera también por la velocidad pura, ¿no? Sí. Esos famosos récords de velocidad que se fueron haciendo año tras año. Impresionante, la verdad es que a mí me deja siempre me deja muy impresionado los diseños que llegaron a hacer, los super avanzados que eran las ideas para el tiempo, ¿no?, en el que se desarrollaron. Sí. Y bueno, todo lo demás dejarlo al margen porque no es cuestión de, o sea, es tecnología pura y dura de lo que estamos hablando, lo otro me es secundario en este caso. Ahora, si yo quiero que mi tren sea rápido, una de las cosas que yo tendría que evitar sería el roce. Totalmente. Porque el roce a mí me saca velocidad, me produce fricción, calor, pérdida de energía. Me roba energía, Muy bien. efectivamente. Muy bien. En 1922
hay un muchacho alemán que empieza a investigar y se da cuenta exactamente de lo que acabamos de descubrir nosotros casi 100 años después. Que el roce hace que mi tren sea lento. Pierdo energía, pierdo un montón de cosas. Si yo pierdo la energía que estoy produciendo, pierdo plata, no me sirve. Para mucha gente que maneja los autos, cuando los frenan ahí, no tienen sistema de regeneración, están perdiendo plata porque se le va en forma de calor lo que queman con el combustible. Pero bueno, es otro tema. No para más. Entonces dice, ¿cuál es la mejor manera de eliminar el roce? Muy bien, sacar las ruedas. Yo sin ruedas no tengo roce. Fenómeno. Pero, ¿cómo puedo hacer para que se mueva esto? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo lo movemos? Porque no tengo roce, pero se me complica. Entonces dice, ¿y si utilizo el magnetismo? Curioso. ¡Wow! ¡Qué buena idea! Y este muchacho se llamaba Hermann Kemper. Ahí lo oyó nombrar a Hermann Kemper. Yo no lo voy a nombrar. Pero te voy a pedir la imagen 035 para conocerlo. Pasamos. Este era el germen del famoso maglev que hay actualmente. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Y acá lo tenemos justamente a Hermann Kemper con su Reichspaten 643316, no sé cómo será en alemán, donde justamente empieza a trabajar con atracción y repulsión magnética. Presenta para sacar la patente y en la 036 vamos a ver la patente que recibe. Ahí la tenemos. Patent Street. Acá está. Esta es la patente que le da el gobierno alemán ante este vehículo monorriel sin ruedas. Porque así se llama. Vehículo monorriel sin ruedas. Lo cual es una realidad. Y empieza a investigar el campo de la levitación magnética. Y esto va a llevar, tal vez a mi criterio, a lo más avanzado que ha presentado el tren hasta ahora. La levitación magnética. Y en la 037, como muy bien lo llamaste, el Transrapid de la levitación del maglev, es cómo se está trabajando hoy en día este notable avance que propuso este muchacho alemán allá en los años 30. Imagínense que Argentina está todavía con los trenes diésel, 1960. Eso sí, los pintamos de nuevo como para que parezcan nuevos. Y le pusimos Bueno, se le da una mano de pintura, por lo menos no. la pintura estaba, ¿eh? Nunca taxi. Muy bien. Y de ahí llega la guerra. Termina la Segunda Guerra Mundial y yo no sé si por practicidad, yo creo que hubo algo de lobby de algunas empresas petroleras, porque antes de la Segunda Guerra Mundial el diésel no había encontrado lugar en Estados Unidos. Y después de la Segunda Guerra Mundial todo el mundo fue a correr a hacer las locomotoras diésel. Fue el cambio. Y acá vamos a ver algo que encontré y me gustó muchísimo, la portada en la 038 de la revista Popular Mechanics, o Mecánica Popular, celebrando los 100 años de los trenes. 100 Y años hay una imagen del muy caballo de linda. hierro. Exactamente. Los 100 años del caballo de hierro. Y fíjense de la primera, ¿se acuerdan de esa vieja locomotora? La Lion, que había nombrado, en comparación con una locomotora de 1945. Esa, corrígeme si me equivoco, la que aparece ahí en esa portada son las tipo Big Boy, ¿no? Que le llamaban ellos. Me parece que sí. Me parece que sí. Pero fíjense en 100 años el avance de los trenes en Estados Unidos. Impresionante. Impresionante. Y estas locomotoras, las locomotoras a vapor, tienen su fecha de caducidad en Estados Unidos en la década de 1960. Ahí se retira la última. Sí, Y todo... aquí en España, Edgar, no se retiró la última, las Mikado, que eran las... Creo recordar que se llamaban Mikado, la locomotora de vapor más grande. Se retiraron en el 71 o 73. Si hay alguien en el chat que pueda corregirme la fecha, pero creo recordar que sí, que fue a principios o mediados de los 70, cuando ya definitivamente se terminó. se terminó. Y acá en Argentina yo creo que quedan dos
pero son más turísticas que otra cosa. Una Sí, que bueno, es me la refería trochita. me refería para eso, para uso, o sea, uso comercial, ¿no? Sí, Ahora turísticas hay, ¿eh? Eso sí, hay. hay tracción vapor turística. No sé, creo recordar que hay el tren hay un tren en Extremadura, un tren histórico que recorre Ujú. la vía que no recuerdo, claro, ahora mismo estoy hablando de memoria y no recuerdo el nombre. Y es de vapor, es una locomotora de vapor y se paga, no sé, tiene que valer bastante el billete, pero puedes revivir un viaje pues típico de los años 50, 40 de España de aquella época. Bueno, bueno, es una idea que yo siempre tuve acá en Argentina, que uno de los trenes que une la capital federal con la ciudad de Mar del Plata tendría que ser un tren a vapor viejo y todo acondicionado como en esas épocas, Claro. desde el punto de vista turístico. Pero bueno, evidentemente las ideas quedan ahí. Sigamos y dejamos las ideas aparte. En 1964 pasa, ahora ya el centro se nos va a correr un poquito, ya vamos a incorporar a Japón. Porque en 1964 Japón tira la casa por la ventana desde el punto de vista tecnológico. Primero con las Olimpiadas. Después, si yo no me equivoco mal, Japón y Honda entran en Fórmula 1 en 1964, no le quiero errar, creo 63, 64. Y también los trenes tienen su bemol. ¿Por qué? Porque y hacen su primer monorriel en Tokio, operacional, que es la imagen 039. Por cierto, imagen que seguramente mucha gente habrá visto en películas en el cine. Yo voy a hacer una infidencia, si me permitís. Sí, sí. Yo soy un arduo, vamos a decir, hincha y fanático de las películas bizarras. Me gustan las películas bizarras de 1950-60. Y he visto películas tipo Godzilla, donde estaban en stop motion. Y algunos de estos deben haber aparecido por ahí, donde Godzilla va y los rompe. Si alguien es hincha de esa película, bueno, ya los he visto. Pero lo que tiene este monorriel, a diferencia del anterior que vimos en Wuppertal, al igual que la imagen, la 039, porque es el mismo monorriel, en la otra foto me gusta muchísimo más que esta. La La siguiente. otra foto, la siguiente me gusta muchísimo porque es muy descriptiva. Sí, sí. Sí, la idea es clara. Aquí se ve muy bien qué es lo que se buscaba con ese tipo de transporte. Acá. Como vemos, es un monorriel que está a horcajada de lo que sería el vagón central, que es una especie de viga de entre, creo, 50 o 1 metro de ancho, Ujú. y que obviamente en esta foto, ¿por qué me gustó? Porque están las tres formas de transporte, el tren, el avión detrás y el auto delante. Esta foto para mí es un resumen de lo que es la movilidad. Sí, faltaría el barco, pero lo tenemos lo tenemos prácticamente completo. Con Photoshop. Sí, con un Photoshop le ponemos el barco y nos queda bárbaro. Con las nuevas tecnologías. Eso, con el Photoshop podemos poner detrás el Queen Elizabeth. Ahí está. No me hables de Queen Elizabeth, que hoy me confundí entre Queen Mary y Queen Elizabeth de lo lindo. Y este tren lo que tiene es, tiene tracción a través de neumáticos de caucho para que el viaje sea un poquito más cómodo para los viajantes. Yo he visto y he experimentado, no sé si en España tienen los trenes con ruedas de caucho. Yo eso lo vi en Santiago de Chile. No en Buenos Aires. En Buenos Aires son de metal, son como el tren común. Sí, aquí Pero en igual. Santiago de Chile los subtes son con ruedas de caucho y son realmente mucho más suaves. Y el ruido también me imagino que se reducirá bastante. Sí, 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 sí. No, no es nada que ver con el ruido de los subtes de Capital Federal. La tecnología continúa y para el año 2002, ya con la locura, es decir, el hidrógeno es la salvación del mundo, se presenta, ahora te voy a pedir la 041 primero y la 042, es la misma locomotora, pero con celda de hidrógeno. Sí, fuel cell, que se denomina en inglés. Exactamente. Si
Ahí está. Si la querés explicar, esta o la otra, te vamos. Es un proceso bastante sencillo. Básicamente se tiene que producir una reacción endotérmica muy fuerte, que es cuando unimos hidrógeno con oxígeno, y ese calor es el que me va a producir, digamos, la tracción necesaria para yo poder, o sea, generar la electricidad para yo poder traccionar, ¿no? Para yo poder mandar esa energía para traccionar en este caso concreto en la imagen lo que estamos viendo es que lo lleva a la batería y de la batería luego ya se alimenta a los motores eléctricos. El problema de la célula de combustible es que para esa unión del hidrógeno con el oxígeno se necesita usar materiales bastante caros. Ese es uno de los grandes problemas. Porque necesita intentar contener el peso todo lo que pueda y al mismo tiempo que sea lo suficientemente longevo para que no tengas que estar sustituyendo esas celdas cada poco tiempo. Pero desde luego el sistema es muy limpio, realmente muy limpio, porque el residuo principal es vapor de agua. O sea que realmente que tú estés expulsando vapor de agua a la atmósfera en principio no genera gases nocivos. Sí podría a la larga, algo que no se comenta muchas veces en cuestiones de contaminación, y es que el vapor de agua retiene mucho los rayos del sol, los rayos ultravioleta, y puede generar cierto efecto invernadero, pero habría que generar unas cantidades de vapor de agua brutales. No sé si se llegaría a dar el caso si todo el mundo utilizamos la célula de combustible, ¿no? Pero bueno. Y en este caso, pues aquí lo tenemos igual, ¿no? En la siguiente foto, ¿no? Que me dijiste, Sí. tienes el generador y como veis las baterías, y de las baterías se transmite la electricidad al motor eléctrico que tirará hará traccionar, ¿no? los ejes para que la locomotora avance. Así que mientras por un lado tenemos esto, a ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué idea les parece que podemos reflotar para los trenes? A ver si contestan en el chat. A ver, digo otra pregunta. Desde luego a mí se me ocurren unas cuantas. Si no apareció una, si querés lo digo. Venga, adelante. A ver si... ¿Qué les parece si reflotamos el motor, el ferrocarril atmosférico? ¡Qué buena idea! A nadie se le ocurrió. Y la Aeromobile Corporation de Brasil, en el año 2013, diseñó un tren, bueno, lo diseñó, llamó, perdón, no, perdón, es Brasil, pero llamó a una empresa argentina para diseñar un ferrocarril atmosférico para que llegue al aeropuerto de Porto Alegre en Brasil. Duró lo de un libro. Ahí están las fotos, creo que está la foto número la 043, para que lo vean, porque evidentemente no es un invento mío, existió, pero evidentemente ahí está, ahí lo pueden ver, el ferrocarril atmosférico hoy, impulsado justamente por diferentes presiones de aire. Sí, No trabajado con la tecnología moderna, imagino que con presiones superiores a las que se trabajaba entonces. Sí, pero tampoco tuvo el mismo resultado de antes. Sí. Se llegó, tal vez de todos fue el que llegó más lejos, porque hay una especie de producción, pero no llegó a nada más. Y esto es la parte tecnológica donde nos encontramos hoy en día con los ferrocarriles. Pero habíamos dicho que la velocidad era la respuesta. Y de ahí que a partir de 1953 los récords de velocidad empiezan a aparecer en los trenes. Por ejemplo, en la 044 vamos a ver el primer tren que hace un récord de velocidad en serio, la imagen 044. Que seguramente le evoque a gente que le gusten los trenes, que estén aquí ahora mismo en el directo, le evoque a un famoso tren que hubo aquí en España. Que por el color que llevaba en la librea, ¿no? Que llevaba el tren, se le llamó cariñosamente el platanito. Qué bueno. Y fue la primera intentona de alta velocidad española, sí, sí. Y muy Ay, parecido a este tren, muy parecido.
Este era el Odakyu 3000 y alcanzó la velocidad, en ese momento, el récord mundial de velocidad de trenes con 145 kilómetros por hora. Si tomamos en cuenta, era menor a la velocidad de los trenes alemanes de preguerra, Sí, sí. de 160. Pero ya había terminado la guerra y ya Alemania no se encontraba con la tecnología de ese momento. Casi 10 años después, en 1964, habíamos dicho que era el año donde Japón tiró todo por la ventana, inclusive los monorrieles, Ujú. pero por otro lado sacan el tren que yo lo voy a mostrar y ustedes lo van a reconocer. El 045. Esa forma es... ¿Lo reconocen? El famoso tren bala de Japón que unía Tokio con Osaka. la forma A una de... velocidad, La forma de supositorio. la forma de supositorio. Absoluta. Pues es que si uno lo ve, la trompa y un poquito más, uno piensa más en un avión que en un tren. Sí. Mm. Porque tiene la forma aerodinámica de un avión. Yo le pongo alas y esto es un avión prácticamente. Parece el radomo de un avión comercial. Sí. Totalmente. Bueno, este tren, el tren bala llegó a los 216 kilómetros por hora. Impresionante. Porque en 10 años prácticamente superó muchísimo lo que había hecho el Odakyu 3000. Ujú. Este récord llega hasta 1979 y se va de Japón a Francia con la 046. Un tren que hizo historia también. Estos sí los van a reconocer mucha gente, vamos, estoy convencido. Ahí tenemos toda la colección. El famoso TGV, el tren de gran velocidad El francés. tren Grand Vitesse. Tren Grand Vitesse. Que tenía una velocidad que crucero de 213, pero podía llegar a los 300 kilómetros por hora de un lado para el otro. Sí, Obviamente. perdón, Sí. Edgardo, las primeras versiones ya estaban diseñadas para superar los 300 kilómetros por hora, pero debido a las vías y debido a una serie de aspectos, sobre todo también la corriente eléctrica que alimentaba al tren, porque luego eso hubo que cambiarlo, por eso no superaba cierta velocidad, pero el tren ya estaba diseñado en su momento para superar velocidades, pero para conseguir velocidades mucho más altas. Pero, vos sabés, creo que hay una pica entre ingleses y franceses. Entonces, si el francés hace algo, el inglés lo quiere hacer mejor, y si el inglés hace algo, el francés lo quiere hacer mejor. Entonces, en 1987 los ingleses sacan su HST, que es el tren de gran velocidad, que a diferencia del francés que era eléctrico, este es a diésel. Y a diésel consigue en la figura 047 una velocidad de 238 kilómetros por hora. Todos, como veis, ya con las formas ya que conocemos habituales de un tren de alta velocidad o lo que esperamos de un tren de alta velocidad. Así que te dan contentos los ingleses. Pero los franceses no. Entonces, 3 años después, hacen otro tren de alta velocidad, pero este ya llega a los 515 kilómetros por hora. 515 kilómetros por hora a nosotros, los argentinos, a Mar del Plata, sería menos de una hora para llegar de Mar del Plata a Buenos Aires. Y este, lo van a reconocer ustedes muy bien porque es el tren de alta velocidad español, Este lo que conocemos muy llegaba bien. a 350 kilómetros por hora y por las imágenes debe ser muy cómodo viajar en él. Sí, doy fe de ello, que es bastante. Lo que sí decir que estos son los conocidos como los picos de pato o patos. Ah, Luego hay, depende del modelo, creo recordar que tenemos modelos Siemens y el otro modelo que no me acuerdo ahora del nombre, pero estaban Siemens y otra marca que no recuerdo ahora. Y ya digo que cambiaba mucho el diseño. Estos que aparecen, y hay otros trenes de alta velocidad que tienen un diseño un poco más parecido al TGV que a este pato, ¿no?, que se ve aquí. Pero ahí ya me pierdo un poquito, no lo tengo muy por la mano eso, tendría que buscarlo y mirarlo bien. y acá, con esto, vamos cerrando el capítulo de los trenes, llegando al año 2007. Ahora,
si Uy, tenemos ¿qué un ha ratito, pasado ahí? me queda un piquito que le quería dedicar a los tranvías. Pero si no, eso lo hacemos en algún otro momento. Ahí está bien. Sí, porque estoy mirando que ya llevamos... Empezamos a las 7:30, Como, 8:30, ya llevamos casi 2 horas de directo. sí, Así que como me digas. si no te importa, Edgar, me parece que lo vamos a Sí. dejar aquí de momento Bueno, entonces, y hacemos una segunda parte con los tranvías. sí, perfecto, perfecto, quiero. Entonces llegamos a la estación y ya nos bajamos con todas las maletas. Ya hemos terminado el viaje y, oye, ha sido, por cierto, gracias Edgar, gracias a Steffi también, que sé que habrá estado ahí con la documentación. Sí. Eh, Ha sido un viaje, a mí personalmente me ha encantado, ¿eh? No sé a la gente que estaba en el chat, no sé a la gente que nos ha estado viendo, pero yo lo he disfrutado mucho. Sí, yo aprendí muchísimo. Yo realmente, como te dije al principio, yo aprendí muchísimo de esto, cosas que ni pensaba. Sí, 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 sí. Mm, Es que es muy interesante mirar todo este tipo de historias y sobre todo yo sabía que te iba a gustar porque si la revolución industrial la disfrutaste, se queda cojo si no explicas luego todo el desarrollo del tren. sí, O sí. al menos yo lo veo así, ¿no? Sí, Pero no estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo con todo lo que llegamos hasta hoy en día, porque este pico de pato, el TGV, todo nace allá. Son evoluciones de lo que nace allá. claro. Y cómo perfeccionamos lo que se hizo para mejorar un poco más, siempre un poquito más. Sí, y es más, tú mismo lo has dicho hace un rato. Es que está todo, o sea, todo al final es un desarrollo de una idea, un concepto, un algo, ¿no? Que se creó hace muchos años y que ahora se rescata, porque me interesa rescatarlo, ¿no? Y entonces lo cojo y me lo traigo. Entonces, en este caso concreto, pues sí, la evolución del tren al final, sin la revolución industrial esto no hubiera sido posible. No, 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 no. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta. Yo no, mucho más de esto no puedo contestar porque estuve haciendo deberes. Dice aquí Fuente de Cierzo, por ejemplo, como aquí en Extremadura es famoso porque la comunicación por tren es horrorosa y por no decir casi inexistente y claro, pone que llegamos a la estación, dice así que no estamos en Extremadura. Y nada, lo que están diciendo la gente pues que es súper interesante, que muy interesante y bueno, pues ya que lo vamos a dejar aquí, decirte de nuevo, reiterarte las gracias por todo esto que habéis montado, Edgar, y a Steffi también. Y a Nicky, que seguro que su granito de arena habrá aportado también. Sí, 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 sí. Ahora está haciendo deberes. Le toca hacer deberes. Tenía de fondo Y, el... y nada, Acá me está, sí, sí, dime. perdón, me está comentando que tenía, mientras está haciendo deberes, tenía de fondo el Twitch. Así que Bueno, mira, si le ha podido servir a lo mejor para algún ejercicio o algo, pues bienvenido sea. Si no, pues bueno, otra cosa más que va a aprender. Así que creo vale. que creo que hoy hemos aprendido todos mucho y ya digo, muchísimas gracias por este viaje tan maravilloso que hemos hecho a través de la historia del tren. Y pues para el próximo directo, mira, un buen tema, el tranvía. Vamos a dejarlo, tranvías trolebuses, que Todavía te me gusta. Bueno, sí. tomamos ya apunte para empezar a estudiar, ¿eh? Muy bien, pues